Francis, tú te has hecho eco en tu blog de una noticia muy relevante del mundo de la física de partículas, que es la primera posible detección de neutrinos en el LHC, con este nuevo detector, ¿no? El Phaser Nu, o Phaser, no sé si dice Phaser o Sí, Phaser, pero sí, supongo que será Phaser. Phaser, Sí, bueno, Phaser Nu. en principio esto es una cosa que puede resultar curiosa, ¿no?, a muchos oyentes, diciendo, ¿cómo es posible que no hayan detectado neutrinos en el LHC, ¿no? En el CERN sí, en el CERN como institución sí ha habido algunos experimentos de detección de neutrinos, incluso algunos incluso de principios de los 70, de los 1970. Pero en los colisionadores de partículas, como el LHC, detectar de neutrinos es imposible. Fundamentalmente, detección directa, ¿vale? Fundamentalmente porque los detectores de neutrinos tienen que ser muy grandes y entonces malgastar espacio en un detector que te interesan cosas que sean mucho más fáciles de detectar, por ejemplo los muones, ¿no? Los grandes detectores son como catedrales, son enormes, porque los detectores más externos son como una capa de cebolla con diferentes cilindros anidados. Los más externos son los más grandes, son detectores de muones, y los muones recorren grandes distancias, esas energías tan grandes, ¿no? Pero detectar neutrinos requeriría un alto coste y solo podrías detectar unos pocos neutrinos. Es decir, cuando tú haces una colisión, a ti te interesa ver todo lo que aparece en esa colisión para identificar qué es lo que está pasando. Pero detectar neutrinos sería una cosa que detectaría en alguna colisión, pues yo qué sé, de cada millón de colisiones. Entonces es algo que, claro, hay trillones de colisiones durante las colisiones que se acumulan en un colisionador de partículas durante los años en que estás trabajando, son de ese orden, son una barbaridad. Ahora mismo se trabaja por de orden de 1.000 millones. Lo que pasa es que no todas se registran en disco, ¿vale? No todas se almacenan. Y entonces lo que se detectan los neutrinos de manera indirecta, es decir, como pérdida de energía. Si yo tengo una desintegración, una colisión, en la que tengo un leptón, un electrón, un muón, un tau, los tau se detectan por lo que decae, no por la señal, no se observa el tau, solo se observan muones y electrones, calorímetros muónicos, calorímetros electromagnéticos, y la traza en los detectores de traza de silicio de las partículas cargadas. Luego se detectaría la traza del electrón y del tau no se detecta traza. Pues detectamos electrones y muones. Si yo detecto en una colisión un electrón o un muón de alta energía solitario, yo digo, aquí o he descubierto una nueva física y tengo que destruir el modelo estándar y tirar la basura, o es que ese leptón viene acompañado de un leptón neutro, viene acompañado de un neutrino. Entonces, la hipótesis es, si yo pongo un neutrino en el ángulo adecuado y que se lleve la energía que falta, ¿tengo una colisión que entiendo? Sí, pues entonces que había un neutrino. Pero es una detección indirecta, es decir, yo no detecto el neutrino. Yo Pero eso era antes de ahora, ¿no? Antes de con Eso este es nuevo programa. y se va a seguir haciendo así, ¿vale? Se sigue haciendo así. Esto es una cosa colateral, ¿no? Mm. Entonces, una cosa interesante es que ya que tenemos una fuente importante de neutrinos, porque el LHC en muchísimas colisiones genera neutrinos, pues podríamos poner un pequeño detector de neutrinos para ver alguno de estos neutrinos, ¿vale? Entonces, eso es lo que se ha hecho, ¿eh? Se ha añadido un detector que se llama Phaser, que no ha tomado datos todavía, tomará datos a partir del año que viene, cuando empiece el LHC RAN 3, la tercera toma de datos del LHC, y habrá una versión Phaser 2, una versión avanzada, que tomará datos en el HL-LHC. Es decir, que a partir del año que viene, ya siempre que esté funcionando el LHC, habrá un detector de neutrinos, ¿vale? El problema es que nunca sabremos qué colisión es la que ha producido ese neutrino, ¿vale? Mm. O sea, yo detecto neutrinos como detecto neutrinos de un reactor nuclear, o como detecto neutrinos atmosféricos, o como detecto neutrinos solares. Yo no sé qué fenómeno lo ha producido, o sea, qué colisión concreta lo ha producido. Yo detecto Y tampoco colisiones, sabré si son de fuentes como el Sol o no. claro, pero por el espectro de energía. Aquí se van a detectar neutrinos en escala de energía del orden de los teraelectronvoltios. Vale. Es decir, como 1000 veces más energía que la que tienen los neutrinos solares, Mm. ¿vale? Lo que pasa es que hay un rango de energía del orden de un tercio, de 0,3 teraelectronvoltio hasta del orden de 6 teraelectronvoltios, que no tenemos ningún observatorio que lo observe, ¿vale? O sea, por encima de 6 teraelectronvoltios es como la energía mínima para los neutrinos de alta energía,
y de ultra alta energía que se observan en IceCube, en todos los grandes detectores. Todos los grandes detectores que observan neutrinos de los rayos cósmicos, fundamentalmente, aunque también atmosféricos, pero atmosféricos son un rayo cósmico que choca contra la atmósfera, estudian neutrinos de muy alta energía. Después, por otro lado, tenemos los detectores que están especializados en neutrinos solares, en neutrinos de energía solar, ¿vale? De gigaelectronvoltios, hasta cientos de gigaelectronvoltios. Pero entre unos 300 gigaelectronvoltios y unos 6 y pico teraelectronvoltios, unos 6.500 gigaelectronvoltios, no tenemos ningún observatorio que observe neutrinos. Y eso es lo que se ha puesto en el LHC. Eso es Phaser. Entonces, ¿qué hemos observado? ¿De qué me he hecho yo eco? Bueno, me he hecho eco del prototipo de Phaser. El prototipo de Phaser es una versión de la tecnología de Phaser, pero muy reducida, muy pequeñito, que se instaló en el año 2018 y que tomó datos durante 2 o 3 semanas, como 4 semanas, ¿vale? Muy poquito tiempo, ¿eh? Y lo que se quería es ver si la tecnología funcionaba antes de instalar el grande. Y lo que se ha observado pues son varios eventos, varios sucesos. Es un detector con menos sensibilidad, que es un detector, al ser mucho más pequeñito, es más difícil interpretar la estadística. Y se han observado pues entre 6 y 16 eventos que se pueden achacar a neutrinos. Es decir, como mínimo se han observado 6 neutrinos. Pero claro, tengo ahí un fondo de señales espurias, puede que haya pues del orden, pues eso, de 10 señales que no sean de neutrinos, ¿no? Todavía no sé exactamente de qué neutrinos son, lo más seguro es que sean neutrinos muónicos, pero tampoco sé si son electrónicos muónicos. Phaser sí lo sabrá, ¿vale? Phaser incluso podrá llegar a detectar neutrinos tau, aunque muy poquitos, muy poquitos. Y entonces, lo que es noticia ahora es que se han publicado los primeros resultados de este prototipo. Es un prototipo muy pequeñito, es un detector de unos 40 kilogramos, es un detector muy pequeño y bueno, ha recibido supuestamente una millonada de neutrinos y solamente ha detectado unos poquitos, ¿vale? Entonces, la evidencia, la significancia estadística del resultado observado tiene unas 3 sigmas. O sea, que se puede decir que se ha observado de manera directa en el LHC al menos un neutrino muónico con 3 sigmas. Tengo una pregunta. Esa gráfica que tú reproduces en tu artículo en el blog, o sea, vamos a ver, se concluye que se detectan neutrinos con 3 sigmas de significancia, pero no se excluye que sean del fondo, ¿verdad? Porque yo Claro, veo claro, la curva del claro. fondo. Ese es el Vale, problema. podrían ser del fondo. Claro, podrían ser del fondo y el fondo incluye también eventos que no son neutrinos que producen esa señal, ¿vale? O sea, podría haber algún muón, alguna cosa que se te escape y que llegue en la dirección. Hombre, el LHC está a 100 metros bajo tierra en promedio y hay mucha tierra que protege, pero no está a varios kilómetros, ¿vale? Los detectores de neutrinos suelen ponerse debajo de montañas con kilómetros de tierra encima para evitar muones accidentales. Algunas de esas señales del fondo podrían ser muones. Pero la idea es que cuando eso esté detectando neutrinos de las colisiones del LHC serán mucho perdón, más abundantes que el posible fondo que puedas tener de estas otras fuentes, ¿no? Claro, porque se van a detectar muchos, se va a tener el detector puesto mientras esté, o sea, tomando datos básicamente todo el tiempo que esté funcionando el LHC. Entonces, eso nos va a acumular mucha información y vamos a tener mucha estadística. Tampoco esperamos detectar muchos neutrinos, pero sí esperamos detectar, pues si el tiempo va a ser como 1000 veces más, pues del orden de 1000 veces más, ¿vale? O sea, que ahí sí vamos a tener una señal muy clara, ¿vale? O sea, probablemente el año que viene no, pero probablemente el siguiente, el año 2024, ya se publique el primer resultado de Phaser y será ya la observación FETEN a 5 sigmas de neutrinos producidos en colisiones del LHC, ¿no? No sabremos qué colisión lo ha producido, porque la marca de tiempo es difícil. Hay que recordar que en el LHC se producen, no recuerdo si eran 2 millones de colisiones por segundo, que, claro, son 2 millones de colisiones por segundo en cada punto de colisión. Entonces, las marcas de tiempo a una distancia, estamos hablando de una distancia de 480 metros, es una distancia muy corta, no tenemos sensibilidad para saber a qué colisión concreta se producen esos neutrinos. Este detector se ha colocado en el punto de colisión número 1, que es donde se encuentra Atlas, ¿vale? El LHC tiene 8 puntos donde se pueden cruzar los haces de partículas y son puntos de cruce. Atlas está en el punto 1, en el punto justo opuesto, en el anillo del LHC, del túnel del LHC, se encuentra CMS,
en el punto 5. Y bueno, a ambos lados de Atlas, a unos 480 metros, se puso el detector, este detector piloto, se puso en el propio túnel, porque es pequeñito. Pero para el phaser, para el detector definitivo que empezará a tomar datos el año que viene, se ha tenido que hacer una extensión del túnel, ¿vale? O sea, se ha aprovechado un túnel de emergencia que había, se ha aprovechado para colocarlo ahí. Entonces, como 100 metros de los que recorrerán los neutrinos desde el punto de colisión 1 hasta phaser, como 100 metros son por tierra, son por roca, ¿vale? Atravesando la tierra. Pero bueno, son 100 metros, no es mucho. Y bueno, ese es un detector que, os digo, permitirá la detección directa de neutrinos y podremos pues estudiar neutrinos en ese rango. No esperamos descubrir nada extremadamente novedoso, ¿vale? No es que la física de los neutrinos por debajo de 300 gigaelectronvoltios sea distinta a por encima de 300 gigaelectronvoltios. Eso no tiene sentido. Pero al menos podremos incorporar esa información a lo que está ofreciendo el LHC y yo creo que es una buena noticia. Y bueno, ahora pues se han anunciado en varias conferencias científicas. Yo he esperado que se publicara en Archive. Ya había visto en varias conferencias el anuncio de que ya se habían detectado los primeros neutrinos. Y entonces, las simulaciones por ordenador dicen que como mínimo hay con seguridad 3 neutrinos en esos datos. Pero ahora, como siempre pasa con las colisiones del HC, nunca sabemos, dado una colisión de tipo Higgs, no sabemos si tiene Higgs o no, ¿vale? O sea, en las colisiones de tipo Higgs hago un histograma, voy partiéndolas en trozos, en colorines, las figuras se ven como en colorines, ¿no? Y tengo un color de cada posible explicación y hay un trocito encima, yo qué sé, de color azul, que es que haya sido un Higgs. Pero los trocitos de abajo que tienen otros colores son que no ha habido un Higgs. Entonces tú no eres capaz de distinguir si una colisión concreta tiene Higgs o no tiene Higgs. Pero sí sabes que esa colisión es una de las que tú cuentas en la barrita en la que un tanto por ciento, yo que sé, el 30% corresponde a Higgs y el 70% no corresponde a Higgs, ¿no? Pues aquí va a pasar lo mismo. Vamos a tener una serie de sucesos tipo neutrino detectados en phaser, de los cuales un cierto nivel serán asociados a neutrinos de verdad y otro nivel serán sucesos espurios asociados a contaminación, al detector, etcétera. Ahora mientras estabas hablando estaba volviendo a pensar en la pregunta de los neutrinos solares porque claro, la diferencia de energía, o sea, con los neutrinos no son como la luz, se producen neutrinos de una determinada energía en cada reacción, ¿no? Entonces son, digamos, monocromáticos, no es como la luz que se emite como un cuerpo negro, ¿no? Pero estaba pensando que esos neutrinos que son de gigaelectronvoltios, creo, son los de las cadenas PP, pero también sabemos que en el Sol hay un poquito de reacción en otras cadenas, por ejemplo el ciclo CNO, que si no recuerdo mal, aquí hablamos una vez además que se había detectado lo que se pensaba que era el primer neutrino solar de cadena CNO, creo recordar que eran más energéticos. No sé pero no si mucho llegaban a ser más, no mucho más, un poquito más, no mucho más. Sí, No del mucho más. mismo O sea, orden. las reacciones nucleares, todo lo que sea nuclear, ronda los gigaelectronvoltios. Uh-huh. No puede generar mucho más. Todo tienes con las estadísticas, ¿vale? O sea, las distribuciones tienen una estadística, pero la probabilidad de que te aparezca una cosa 1000 veces más energética, no va a ser 1000 veces pues más es del orden de 2 elevado a 1000 veces más improbable. O sea, eso virtualmente lo puedes descartar, ¿no? Pasa como los neutrinos, que se producen tan millonada de neutrinos por segundo y que te caen unas lluvias de neutrinos enormes, lo mismo, pero es muy, muy excepcional. O sea, es un orden de una magnitud. Estamos hablando de una escala de 1000, ¿no? O sea, en colisionadores de partículas se trabajaba en la escala de los gigaelectronvoltios en los 60, en los 1960. Desde los 70 ya hemos ido subiendo de esa escala y ya la contaminación nuclear ya no nos afecta en colisionadores.